a grabar. Solamente para saber, se me hace muy extraño que, bueno, se me hace extraño que demoren tanto en entrar a la plataforma. ¿Tienen algún problema para entrar a la plataforma o es que sencillamente... Pues el detalle, doctor, es que, bueno, en mi caso yo me conecté al link el primero que nos compartió y nos mandó a otra sala. Estaba junto con esta Itzel en esa reunión. Entonces ya fue cuando Mayra nos hizo el favor de invitarnos a esta reunión para conectarnos. Ya, sí, por eso pregunto, para yo estar al tanto. A ver, es que con Teams siempre pasa algo. Quiere decir que este link que digamos estás usando hoy no es el mismo de la semana anterior. Parece ser que no, doctor, porque nos conectamos al pasado y Ujú. estábamos nada más mi compañera Itzel y yo en esa sala. Ya. A ver, yo lo que pasa es que no mandé ningún link hoy porque supuse que ya podían entrar al equipo, o sea, entran a Teams, hay un equipo que se llama Modelado Matemático y ya entrar ahí a la reunión. De hecho, yo abro la sala, bueno, ya saben, les comenté que podía ser que algún día no ocurriera, pero hasta ahora no ha pasado, o sea, yo llegué incluso antes de las 8:30. ¿Cómo tú entraste, Mayra? Yo entré mediante Teams al grupo y creo que dice canales general y ahí me aparecieron 2 reuniones, pero me percaté pues de que estaba su foto, entonces entré Ah, ya, claro, porque cuando ahí. tú entraste entonces ya estaba abierta la otra sala. Ujú. Ok, está bien. Son cosas que a veces pasan. De todas maneras, en lo sucesivo, lo que va a ocurrir es que yo no voy a mandar ningún link. O sea, la manera de entrar va a ser eso. Ustedes entran a Teams. En Teams tienen un conjunto creo que en Teams se llaman equipos, y entonces entran al equipo modelado y ahí, y ya. O sea, para no generar nuevos links y más complicaciones, de hecho, ya el de la semana pasada no lo vuelvan a usar. ¿Ok? Está bien, bueno, Sí, doctor. entonces, no sé si queda alguna sala, alguien en otra sala. Yo veo que César está conectado, pero no está en esta sesión. Le voy a pasar una invitación desde aquí para si él está en otra sala que vea. Y David sí no lo veo conectado. César comenta que sí tiene algunos problemitas técnicos. Sí, bueno, ahí le pasé yo la invitación desde por acá. A ver si entra. Bueno, yo por eso siempre pregunto, porque la verdad se me hizo muy extraño, o sea, demasiados minutos esperando y no lográbamos. Pero bueno, ya sabemos, esto todavía digamos que es normal. En lo sucesivo vamos aquí veo que César está, es posible que esté en otra sala, no sé, le voy a pasar otra vez, ya entró, o está entrando más bien. Entonces David es el que todavía no se incorpora. Bueno, Hola, buenos días. sí, buenos días, César. Estuve viendo, bueno, por supuesto, no he visto los ensayos porque muchos o unos cuantos, bueno, todos no son muchos, pero bueno, unos cuantos, una proporción no despreciable, subieron su ensayo cuando quedaban minutos para que se cerrara. No pasa nada, o sea, está dentro el tiempo. Además, ya saben, para mí ese no es lo importante. Lo importante no es que lo entregaron en tiempo, lo importante es que lo hagan bien. Pero sí quiero lanzarles una alerta, no se acostumbren a eso, porque no solo para un ensayo de un curso, o sea, les va a pasar en otros tipos de convocatorias, en plataformas. Por ejemplo, nosotros con el SNI, cuando aplicamos al Sistema Nacional de Investigadores o cuando aplicamos a un proyecto financiado, muchas veces en los últimos minutos la plataforma truena.
Entonces, no es el caso aquí, pero bueno, solo como un consejo, una recomendación, planifiquen mejor sus tiempos. Si yo no me equivoco, creo que les di 2 semanas para hacer el ensayo. Entonces, solamente, insisto, de hecho, alguien se comunicó con tiempo, como habíamos acordado, profesor, no vaya a tener la posibilidad de entregar en tiempo. Y sin ningún problema le dije, no hay problema, lo haces después. O sea, ese no es el problema, solamente lo comento como una recomendación. O sea, no acostúmbrense a planificar sus tiempos y si hay que entregar algo antes del jueves a las 12 de la noche, no se planifican hacerlo el jueves. O sea, por lo menos 2 días antes, porque siempre puede aparecer algún imponderable. Insisto, no estoy hablando de esta tarea del curso, o sea, yo no soy partidario de los que si no entregaste a la hora que era, pues ya está reprobado, no sé qué, porque, bueno, al menos yo no lo veo así, me explico. Pero sí me llamó la atención que cuando yo entré, la última vez que entré ayer, no había ninguno. Y ahora no entré demasiado tarde, o sea, no todos entregaron tan tarde, pero sí hubo unos cuantos que entregaron después de las 11 de la noche, incluso después de las 11:30 de la noche, creo que incluso después de las 11:50 de la noche. Entonces se me hace como que ahí hace falta que se planifiquen mejor. Solamente eso. Ya después, bueno, veremos cuáles son los resultados cuando lo más probable es que el fin de semana, entonces yo le dedique tiempo a calificarlos. Tengo que pasarlos todos por la herramienta de antiplagio para ver cómo están los porcientos de coincidencia con los porcentajes de coincidencia con otras fuentes. Bueno, sobre el ensayo, ¿alguien quiere hacer algún comentario o algo? De hecho, todavía está abierta la plataforma creo que está abierta hasta el domingo, si no me equivoco. Entonces, si por casualidad alguno de los que ya subió quiere hacerle alguna modificación o quiere hacerle alguna revisión, porque igual y no le dio tiempo a hacerla, porque lo hicieron demasiado contrarreloj, lo pueden hacer. Pueden revisarlo, modificar el archivo que subieron. Solamente les comento porque me llamó la atención que lo hicieran de esa manera. Entonces, bueno, sobre el ensayo, ¿algún comentario? No. No. Entonces, vamos a continuar. Sergio, ¿tú querías decir algo? No, doctor. Es que me pestañea, entonces, por eso les pregunto, ¿no? Para que no estén obligados a decir no, entonces ya cuando es no, pues yo asumo la opción por defecto es no. Es que están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Bien, entonces vamos con el tema de programación lineal que habíamos comenzado a hablar la semana pasada. Entonces, pues yo creo que mejor empiezo compartiendo pantalla. Ojalá que esto funcione bien hoy. De hecho, cuando yo llegué aquí, por suerte, como les comenté, llegué con suficiente tiempo. La máquina no me dejaba prácticamente hacer nada. Tuve que reiniciarla. Son cosas de la tecnología. Yo tengo un antivirus, según yo, potente y siempre actualizado. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Ok. Bueno, ese no es el curso de ustedes, este es el de mate discreta. Vamos con modelado. Entonces, bueno, la semana pasada, como decía, lo que hicimos fue una introducción bastante general de un problema de programación lineal como un primer tipo de problema que vamos a modelar. Entonces, esto que ustedes están viendo en la plataforma, claro, están viendo la vista que yo veo. Voy a cambiarme aquí a vista de estudiante para que vean lo mismo que estudiante. Ya. Ahora están viendo lo mismo que ustedes verían. Entonces,
Aquí en la unidad modelos de programación lineal hay dos archivos, uno que se llama problema típico de programación lineal y uno que se llama formulación de un problema de programación lineal, que son los que vamos a ver. Y aquí están las grabaciones de semestres anteriores de esta misma clase. Lo más probable es que yo las borre de ahí y entonces en lugar de poner esas, pues ponga la de esta que está transcurriendo en este momento, que espero que se grabe bien. La última clase que tuve con, ya no me acuerdo en qué materia fue, ese se grabó bien. Es que con ustedes me había pasado que una no se grabó. Entonces confiemos en que esta se está grabando bien y en ese caso yo la subo aquí. Si no se llegara a grabar bien, entonces a lo mejor dejo una de estas y ya sabrían ustedes que es una clase equivalente, pero no con el grupo de ustedes. Entonces, bueno, voy a empezar con el archivo que se llama Problema Típico de Programación Lineal, que es un PDF. Y bueno, aquí vamos a recorrer ya de una manera un poquito más formalizada, porque la semana pasada lo hicimos de una manera general, introductoria, platicada, y aquí va a estar formalizado de alguna manera. Entonces, bueno, lo primero que dice este documento, que ya digo ustedes tienen ahí en la plataforma, es que tenemos un grupo de variables en el problema. Y yo la semana pasada les insistía sobre esto, porque metodológicamente ese es el primer paso del problema, o sea, identificar las variables del problema. Ese paso es tan importante que de no hacerlo bien, el problema está mal completo. O probablemente esté mal completo. A lo mejor si se identificaron bien algunas de las variables y otras no, entonces probablemente el problema no esté completamente mal. Pero lo más probable es que si no se identifican bien las variables, la solución del problema es completamente errada. Entonces, por supuesto, vamos a ver algunos ejemplos, muchísimos ejemplos. Yo creo que cuando termine la unidad, no sé, me atrevería a decir que tal vez hayamos resuelto unos 12 problemas, no sé, en clase. Igual y ustedes resuelven más porque yo les voy a dejar algunos para que ustedes resuelvan, que no los vamos a hacer en clase. Entonces, bueno, ya después vamos a ver cómo identificar las variables. Pero de momento, para la modelación, decimos que tenemos un conjunto de variables. En este caso, yo voy a suponer que son 4 las variables que tengo. X1, X2, X3, X4. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, que X1 es la cantidad de producto A. Vamos a suponer que el problema que tenemos es un problema de producción y que lo que queremos determinar a partir de los recursos que tenemos, que generalmente son limitados, qué cantidad de productos debemos hacer de tipo A, de tipo B, de tipo C y de tipo D. De modo que hagamos un uso óptimo de los recursos. Entonces, bueno, X1 va a ser la cantidad de producto A. Incluso yo recomendaría que en un problema ya específico se ponga la unidad de medida. Si el producto A se mide por unidades, entonces sería cantidad de unidades del producto A. Si el producto A se mide en una unidad de peso, entonces podría ser cantidad de kilogramos del producto A, o si es en una unidad de volumen, no sé, cantidad de litros del producto A, etc. O sea, mientras más específicos seamos en el planteamiento o el enunciado de las variables, más clara va a ser nuestra respuesta. Entonces, bueno, tenemos 4 productos, X1, X2, X4. Y tenemos un conjunto de restricciones. Ya sabemos que los problemas de programación lineal consisten en eso, en optimizar una función que depende de estas variables que estamos planteando que tiene el problema, pero con ciertas restricciones. Entonces, esas restricciones pueden ser, por ejemplo, como vimos la semana pasada, pueden ser restricciones de materia prima, porque no tenemos toda la materia prima, o sea, no es infinita la disponibilidad que tenemos de materia prima. Puede ser limitaciones de recurso hombre, o sea, recurso humano, horas de trabajo.
tenemos un cierto volumen de una cierta cantidad de horas de trabajo y pues esas son las que tenemos, no podemos trabajar con más que eso. Tal vez por disponibilidad financiera, de que no tenemos más dinero para pagar horas de trabajo, o por la razón que sea. Puede ser recurso energía. En fin, tenemos un conjunto de restricciones a partir de ciertos recursos limitados. Y entonces, aquí les comento que comúnmente esas restricciones se pueden representar por medio de una tabla. Aquí tengo los productos A, B, C y D. Aquí tengo los recursos que voy a considerar en este caso, que son 3 los recursos limitados que tengo. Le estoy llamando R1, R2 y R3. Ya sabemos que pueden ser materia prima, recurso humano, energía, lo que sea. Y esto que está aquí es la información que tengo. O sea, por ejemplo, este valor que dice aquí R1A sería el requerimiento del recurso R1 para fabricar la unidad de medida que entendamos del producto A. Si es una unidad, pues entonces esto es lo que yo requiero para fabricar una unidad del producto A, o esto es lo que yo requiero de este recurso para fabricar un kilogramo, una tonelada, lo que sea, 1000 litros, en fin. Y así con cada uno de los recursos. Por ejemplo, este número que está aquí, R2C, sería el requerimiento de este recurso para fabricar la unidad de medida que tengamos del producto C. Y en este caso hay una columna de suma. Esto no siempre se pone la columna de suma. Perdón, de suma no, de total. Esto no es una suma, lo voy a explicar ahora. La columna de total no siempre se pone, pero en algunas ocasiones es conveniente. Este total, este valor, lo que significa es la disponibilidad que tengo de este recurso. O sea, si yo tengo 100 horas hombre, por decir, entonces el recurso R1 es horas hombre, tengo 100 y aquí pongo que para el producto A necesito 0.8, para el producto B necesito 1.5, para el producto C necesito 0.4, para el producto D necesito tanto. Entonces, aunque yo use la palabra suma, no tiene nada que ver, de hecho la usé incorrectamente porque aquí tal cual este número no es, al menos no en este momento, no es una suma, es sencillamente la disponibilidad que tengo de este recurso. Disponibilidad total de este recurso. Y estos valores que están aquí son por unidad. Lo que yo requiero del recurso 1 para una unidad del producto A, lo que yo requiero del recurso 1 también para una unidad del producto B y así sucesivamente. Ahora que hay un elemento muy importante que quiero que tengan en cuenta. A veces los problemas ya vienen con la tabla. Si no traen la tabla no pasa nada, nosotros la construimos. Pero en ocasiones ya el problema trae una tabla. Y la tabla no necesariamente está organizada así. O sea, a veces los productos están para abajo y los recursos están por columna. Entonces no podemos mecanizarnos a decir, bueno, aquí por fila hago tal cosa, por columna hago tal cosa. No. El razonamiento tiene que ser por producto, por recurso, pero no por fila o por columna. Porque es indistinto. O sea, yo puedo poner los productos por acá, los recursos por acá, y ya entonces la manera de armar las restricciones cambia. Entonces, eso es importante que en su razonamiento o en su actuación, porque en ese caso no habría razonamiento, no pueden ser mecánicos. No pueden decir, bueno, con estos valores que están en la primera fila, hago una ecuación o una inecuación. No, a veces va a ser por fila, a veces va a ser por columna. Y a veces ni siquiera son exactamente por fila o por columna. Eso va a depender de cada caso y vamos a ver diferentes problemas con diferentes planteamientos. Entonces, bueno, aquí lo que está especificado, lo que ya les dije, en esta tabla el valor R1A representa el requerimiento de recursos R1 por cada unidad del producto A, R1B representa el requerimiento de recursos R1 por cada unidad del producto B, R1C representa el requerimiento del recurso R1 por cada unidad del producto C y R1D representa el requerimiento de recursos R1 por cada unidad del producto D. Por su parte, TR1 representa la disponibilidad total del recurso R1. Y así sucesivamente. Ahora, ya pensando en cómo armar las restricciones,
Aquí hay un razonamiento que dice lo siguiente. Si multiplicamos R1A por X1, ¿qué cosa es X1? X1 le dijimos que era la cantidad de producto A. Recuerden que yo les decía que además es importante que lo hagamos por unidad. Entonces, si esto es cantidad de unidades del producto A y R1A es la cantidad del recurso R1 que yo necesito para cada unidad del producto A, entonces si yo multiplico este número por X1, me va a dar el total de recurso R1 que yo voy a utilizar para fabricar unidades del producto A. Voy a repetir eso. X1 es la cantidad de unidades de producto A que yo voy a fabricar. Esta es mi incógnita. O sea, eso yo no lo sé. Eso es lo que yo tengo que averiguar. ¿Cuántas unidades del producto A yo tengo que fabricar? Pero yo sé que cada unidad del producto A que yo fabrique va a consumir esta cantidad de este recurso. Entonces, si yo multiplico esta cantidad, que es la que consume cada unidad del recurso del producto A, este número es la cantidad de recurso R1 que consume cada unidad del producto A. Si yo lo multiplico por el total de unidades del producto A, entonces voy a tener el total de recursos R1 que yo voy a consumir para fabricar productos A. Eso es lo que dice aquí abajo. Que si yo multiplico R1A por X1, tengo el total de recursos R1 que se ocupará para el total de productos A. De la misma manera, si yo multiplico R1B, que es la cantidad de recursos R1 que yo utilizo para fabricar productos de tipo B, lo multiplico por la cantidad de productos del tipo B, eso me dará el total de recursos R1 que se utilizará para fabricar productos B. Si hago eso mismo con R1C por X3 y R1D por X4, entonces esto que tengo aquí sería el consumo total del recurso R1. Cantidad de recursos R1 que requiero para fabricar productos A multiplicado por cantidad de productos A es total de recursos R1 utilizado en fabricación de productos de tipo A. Requerimientos de recursos R1 por cada unidad del producto B por el total de unidades que yo fabrique de producto B, esto sería requerimiento, o sea, el total del recurso R1 para fabricar productos B. Y así sucesivamente, este sería el total de recursos R1 utilizado en la fabricación de productos de tipo C, y esto sería el total de el recurso R1 utilizado para fabricar productos de tipo D. Esta suma sencillamente está acotada por la disponibilidad del recurso, porque aquí tenemos en la tabla una disponibilidad, o sea, cuánto tengo del recurso R1. Entonces, cuando yo haga esa operación de sumar todo esto, ese número tiene que ser menor o igual que la disponibilidad. Y así es que armamos la primera restricción. Disponibilidad del recurso R1, y esto sería lo que yo gastaría del recurso R1. Esto es lo que gastaría en productos de tipo A, esto es lo que gastaría en productos de tipo B, esto es lo que gastaría en productos de tipo C, y esto es lo que gastaría en productos de tipo D. Cuando yo sume todo eso, no puedo sobrepasar la disponibilidad. ¿Ok? Bueno. Ahora aquí hay una nota que dice, en ocasiones se tiene el requisito de utilizar totalmente el recurso. Y en ese caso la restricción entonces ya no sería menor o igual porque estoy obligado a usarlo totalmente. Con esta restricción que yo pongo aquí arriba, lo que estoy diciendo es que el total de recursos R1 que yo use no puede rebasar la disponibilidad. Pero es una restricción del tipo menor o igual. Si yo tengo 8,000 pesos para comprar materia prima, por decir, entonces cuando yo sume todo lo que me costó esa materia prima, no puedo rebasar los 8,000, pero a lo mejor me sobraron 120 pesos.
Sin embargo, hay problemas en los cuales el requisito es que tengo que utilizar totalmente el recurso. Y entonces no puedo usar un menor o igual, sino un igual. Ya eso lo vimos la semana pasada, que, perdón, la semana pasada vimos que había restricciones del tipo menor o igual o del tipo igual. En algunos casos pudiera suceder, y va a suceder, que la restricción sea del tipo mayor o igual. Ya veremos que eso también es posible. Aunque a la hora de resolver el problema, todas las restricciones del tipo mayor o igual se pueden convertir en restricciones del tipo menor o igual, sencillamente multiplicando por -1 todos los términos. O sea, si una inecuación se multiplica toda por -1, el signo de la inecuación cambia. Entonces, en la práctica nunca vamos a trabajar con mayor o igual. Originalmente ponemos la restricción de mayor o igual, pero para resolver el problema la llevamos a menor o igual. Ok. Bueno, entonces, si tuviéramos una restricción que nos obliga a que ese recurso sea totalmente consumido o esa restricción sea totalmente satisfecha, entonces lo convertimos a igual. No necesariamente tiene que ser consumir un recurso. No sé si recuerdan que la semana pasada nosotros vimos un problema en el cual había que llenar unos tanques de agua, pero había que llenarlos. Entonces, esa restricción que después veremos, que tiene que ver con llenar el tanque, se expresa mediante una igualdad, una ecuación, no mediante una inecuación. Ok, bueno, en este caso en particular, bueno, aquí lo voy a ejemplificar. Dice, por ejemplo, supongamos que el recurso R1 es una materia prima y que el producto A requiere 25 gramos de esa materia prima por cada unidad. El producto B requiere 30 gramos por unidad, el producto C requiere 15 gramos, el producto D requiere 22 y que la disponibilidad que tenemos es de 15 kilogramos. Creo que la semana pasada les comenté un ejemplo en el cual se quería construir una dieta para, no me acuerdo qué tipo de, creo que les mencioné como si alguien tuviera un negocio de piscicultura, o sea, cultivo intenso o intensivo de peces, y quería hacer como una especie de pienso, y ese pienso tenía ciertos requerimientos. Entonces, bueno, más o menos puede ser algo así, donde nosotros queremos hacer una mezcla, esa mezcla tiene un requerimiento de 25 gramos el producto A lleva 25 gramos de esa materia prima, el producto B tiene 30 gramos de esa materia prima, el C tiene 15 y el D tiene 22. Pero solamente tengo 15 kilogramos en total. Entonces, la restricción en este caso sería 25, que son los gramos que se utiliza de esta materia prima por cada unidad del producto A. Eso lo multiplico por el total de unidades del producto A. Los del producto B requieren 30, los del producto C requieren 15, los del producto D requieren 22, entonces igual multiplico, luego sumo todo y eso me tiene que dar menor o igual, y aquí es muy importante que se den cuenta que estamos usando en el planteamiento aquí de la restricción, estamos usando simultáneamente gramos y kilogramos. No puedo en la restricción usar las dos unidades. Si yo aquí tomo en cuenta que este 25 son gramos, entonces aquí tengo que poner, como dice, 15.000 para que sean la misma unidad de medida. Lo puedo llevar todo esto a kilogramos, o los kilos los llevo a gramos. ¿Ok? Y entonces tendría una restricción de este tipo. Aquí quiero también decir algo importante. Cuando uno ve una ecuación de una expresión, perdón, esto es una inecuación, pero cuando uno ve una expresión de este tipo, la leería de esta manera: 25x1 más 30x2 más 15x3 más 22x4 es menor o igual que 15.000. Y aquí, no, digamos que entre el 25 y el x1 no hay ningún signo, y al leerlo no mencionamos ningún signo, decimos 25x1. Pero ahí implícitamente hay una multiplicación. O sea, esto es 25 por x1.
Esto que estoy diciendo ahora es importante porque a MATLAB hay que decírselo. Recuerden que en el curso, ya les digo, ustedes pueden resolver esto como quieran, pero nosotros en el curso lo vamos a resolver utilizando MATLAB. Y a MATLAB hay que decirle que aquí hay una multiplicación. Si no, MATLAB entendería que esto es posiblemente una variable que se llama 25x1. Entonces, es importante que aunque normalmente al escribir en matemática la multiplicación muchas veces se da por entendida, de la misma manera que el exponente 1 no se escribe, este x1 estaría elevado a un exponente 1, pero no se escribe. El signo en MATLAB tampoco se escribe el exponente de 1, pero el signo de multiplicación que iría entre 25 y x1 sí es obligatorio escribirlo. Bueno, seguimos por acá. Entonces dice, así podemos generar un conjunto de restricciones que matemáticamente se modelan como un sistema de inecuaciones lineales. Y aquí, bueno, dice inecuaciones lineales, pero ya sabemos que es lo que está escrito abajo, alguna pudiera ser igualdad. Eventualmente podríamos tener algunas restricciones que no sean inecuaciones, sino ecuaciones. Entonces, esas ecuaciones, en lugar de tener aquí un signo menor o igual, tendrían un signo igual. Y también podría suceder que alguna restricción no sea del tipo menor o igual, sino mayor o igual. Y por otro lado, es muy común que tengamos la restricción de que todas las variables sean positivas. De eso hablamos también la semana pasada. Voy a seguir leyendo y después hago el comentario. Matemáticamente puede haber soluciones que contengan números negativos, pero desde el punto de vista del modelo, en este caso, no tiene sentido y por eso se impone como condición que x1 es mayor o igual que 0, x2 mayor o igual que 0, x3 mayor o igual que 0 y x4 es mayor o igual que 0. Porque el problema que estamos modelando, las variables que nosotros tenemos son cantidad de producto A. Bueno, definitivamente la cantidad de producto A no puede ser negativa. Yo voy a fabricar una cierta cantidad de productos A que lo más que puede suceder es que no haga ninguno. Entonces, claro, por eso es que la restricción que se pone es mayor o igual que 0. No se pone estrictamente mayor que 0, sino mayor o igual, porque pudiera ser que a la hora de yo sacar todas las cuentas, llegue a la conclusión de que no me conviene fabricar el producto A, o no me conviene fabricar el producto B, o cualquiera de los 4. Entonces, tengo que dar la posibilidad de que el resultado para alguna de las variables sea 0. Pero, por el concepto de lo que estamos resolviendo, pues son valores positivos. Entonces es muy común que al plantear un problema de programación lineal tengamos este tipo de restricción, porque al final también es una restricción o una condición. Y aquí dice que finalmente debemos expresar cuál es la función que queremos maximizar o minimizar. Aunque aquí dice finalmente, en muchos casos no es finalmente. O sea, en muchos casos a la hora de modelar, lo primero que definimos son las variables. Después lo vamos a ver en los ejemplos que resolvamos. Lo primero que definimos son las variables y después que hemos definido las variables, entonces definimos la función a optimizar. Porque eso nos permite saber que está bien, que las variables que estamos formulando son las adecuadas, ya que la función a optimizar tiene que utilizar esas variables. La función a optimizar no puede tener ni una variable que no haya sido previamente definida, ni puede dejar de considerar alguna de estas variables, porque si alguna de esas variables no entran a la función objetivo, sencillamente no va a estar en la respuesta y no formaría parte del problema de optimización. Entonces, aunque aquí dice, como les mencionaba antes, aunque dice finalmente, no necesariamente es el último paso. Generalmente es, vamos a decir que el segundo. Primero es definir variables, segundo, definir función a optimizar y tercero, definir las restricciones. Entonces, bueno, aquí definimos cuál es la función que se quiere optimizar, ya sea maximizar o minimizar. En cualquier caso, tenemos que decir lo que se quiere hacer, si es maximizar o minimizar.
Y entonces, bueno, como ejemplo, si se trata de ganancias, de ventas, entonces normalmente lo que se hace es maximizar. Si se trata de gastos, pérdidas, etcétera, entonces lo que se quiere es minimizar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no se entienda? Bueno, es que mi duda era más, pero la contestó cuando empezó a explicar de referente si era posible obtener un dato negativo. Por ejemplo, ahorita suponiendo que es una instalación de agua, ¿no? Como lo estábamos viendo la semana pasada. Pero es posible determinar alguna pérdida dentro de esos recursos, o sea, por decir la pérdida por la tubería, o si fuera una instalación de gasolina por huachicoleo, ¿no? No sé, algo así, ¿no? Por ahí anda un término nuevo que es huachicoleo de agua. En los municipios que tienen mucho problema con el agua, no me tocar madera porque no me toca a mí eso, ahora andan hablando de huachicoleo de agua. Sí, efectivamente, David, tienes razón. Pudiéramos estar hablando de pérdidas, pero siempre a la hora de modelarlo, ese valor se puede dar de manera positiva. Y yo digo, bueno, la pérdida es la cantidad, por decirte, cantidad de litros de agua o de miles o de decenas de litros de agua que voy a perder. Pero yo lo modelo como, o sea, es positivo. La cantidad de agua que se va a perder es positiva. Lo único que yo lo que quiero es minimizarla. Ok. Pero la trabajamos como positiva. Normalmente todas las variables se trabajan como positivas. Va, de acuerdo, muchas gracias. Ok. ¿Otra pregunta, otro comentario? ¿No? Ok, entonces seguimos. Asumo que siguen viendo mi pantalla. Y entonces vamos a ver aquí ahora un ejemplo. Después vamos a ir a los ejemplos que vimos la semana pasada. Aquí tenemos un problema, bueno, un problema más de libro que otra cosa, pero no importa. De lo que se trata ahora es de entender los problemas, de entender, y ya después vamos pues complicando un poquito más. Dice aquí, un granjero tiene 200 hectáreas de terreno. No tengo ni idea de qué cantidad de terreno son 200 hectáreas. No sé muy bien, pero creo que una hectárea, bueno, en fin, no me voy a poner en eso. Un granjero tiene 200 hectáreas de terreno y desea determinar el número de hectáreas que asignará a cada uno de los 3 cultivos siguientes: tomate, pimientos y espinaca. Hasta aquí. O sea, tenemos un granjero, tiene una cierta cantidad de terreno, de más está decir que ese es un recurso limitado. O sea, esa es la cantidad de terreno que tiene ese granjero, no puede usar más, no puede sembrar más de 200 hectáreas porque eso es lo que tiene, 200 hectáreas de terreno. Y por alguna razón, asumamos que es por la disponibilidad de semilla o por la experiencia que tiene de años anteriores, pues él va a dedicar esa extensión de terreno a cultivar tomates, pimientos y espinaca. Tomates, pimientos y espinaca. ¿Ok? Ahora, cada uno de esos cultivos tiene sus especificidades. O sea, no es lo mismo cultivar tomate que cultivar pimiento que cultivar espinaca. Los 10 hombres, o sea, el tiempo que requiere cada uno de los cultivos, el costo, bueno, aquí dice coste porque probablemente esto está tomado originalmente de España. Los españoles dicen coste, yo creo que aquí en México no se dice coste, en Cuba tampoco, sería costo. El costo de preparación y la ganancia por hectárea de cada uno de los cultivos se muestran en la siguiente tabla. Entonces, bueno, en esta tabla tenemos tomates, pimientos, espinaca, días hombres, o sea, ese es el requerimiento de días hombres para atender el cultivo hasta el momento de la cosecha. El costo de preparación, ya no en hombres, sino en otro tipo de recursos, o sea, preparar el terreno lleva un costo para cultivar tomate, para cultivar pimiento y para cultivar espinaca. Y de la misma manera, el beneficio por hectárea de cada uno de los cultivos es diferente. O sea, el tomate provoca un beneficio de 48 unidades monetarias,
el pimiento 59 unidades monetarias y la espinaca 47 unidades monetarias. Ahora dice por acá, supón que el número total de días hombres disponibles es de 3.500. Por alguna razón, el granjero dice, bueno, yo dispongo de 3.500 días hombre. Y por otro lado, el granjero tiene 4.500 euros para la preparación del terreno. Y entonces lo que me están diciendo es que determine de forma óptima, que determine la forma óptima de destinar el terreno, es decir, la cantidad de hectáreas por cultivo, de modo que el granjero obtenga el máximo beneficio. ¿Se entiende el problema o tienen alguna duda sobre el planteamiento del problema? Yo creo que está claro. O sea, tengo 200 hectáreas, voy a sembrar tomate, pimientos, espinaca y entonces tengo determinados recursos, o sea, ya sé que tengo 200 hectáreas de terreno, ya sé que tengo 3.500 días hombre y tengo 4.500 euros para preparación. Ok. Entonces, lo primero, como habíamos dicho, es identificar las variables. Voy a quitar esto de aquí. Identificar las variables. Para identificar las variables siempre hay que ir a la pregunta del problema. O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo que yo haga? Entonces, vayamos a la pregunta. La pregunta en este caso, o el cuestionamiento en definitiva es determinar la forma óptima de destinar el terreno. Es decir, la cantidad de hectáreas por cada cultivo, de modo que el granjero obtenga el máximo beneficio. Bueno, yo creo que está muy claramente expresado, porque incluso si no fuera suficiente con determinar la forma óptima de destinar el terreno, me están diciendo, es decir, la cantidad de hectáreas por cada cultivo. Por tanto, mis variables van a ser 3. Cantidad de hectáreas de tomate, cantidad de hectáreas de pimiento y cantidad de hectáreas de espinaca. Esas son mis 3 variables. Al final, yo lo que le voy a decir al granjero es, dedica tantas hectáreas a tomate, tantas hectáreas a pimientos y tantas hectáreas a espinaca. Entonces, pues ese es mi primer paso. X1 va a ser la cantidad de hectáreas destinadas a cultivar tomate, X2 la cantidad de hectáreas destinadas a cultivar pimiento y X3 la cantidad de hectáreas destinadas a cultivar espinacas. Fíjense que de la manera que lo estoy escribiendo es muy explícita y yo les recomiendo a ustedes que siempre lo hagan así. Digamos que en una tendencia, no sé si decir cómoda o si decir floja, es poner X1 tomate, X2 pimiento, X3 espinaca. Pero si usted pone X1 tomate, X2 pimiento y X3 espinaca, no queda claro realmente qué es lo que significa la variable X1. O sea, a mí me quedaría claro que la variable X1 está asociada a tomate, pero no me queda claro qué es exactamente. De esta manera no hay duda. X1 es la cantidad de hectáreas destinadas a cultivar tomate. Ni siquiera dice cantidad de hectáreas cultivadas. Porque es que el problema no es determinar cuánto costó después que se hizo. El problema es optimizarlo antes de hacerlo. Entonces, por eso incluso está expresado de esa manera. Cantidad de hectáreas destinadas a cultivar tomate. Eso es lo que yo le voy a decir al granjero. Al granjero le voy a decir, si tú tomas tantas hectáreas para tomate, tantas para pimiento y tantas para espinaca, estás haciendo un uso óptimo de tus recursos y el beneficio es máximo. ¿Ok? Bueno, siguiente paso. Función a optimizar. Bueno, vamos de nuevo a la pregunta. En este caso, la pregunta lo que nos decía era determinar la forma óptima de destinar el terreno, es decir, la cantidad de hectáreas por cada cultivo, de modo que el granjero obtenga el máximo beneficio. Entonces, la función a optimizar es el beneficio.
entonces necesitamos expresar de manera matemática el beneficio. Es decir, si se destinan X1 hectáreas a tomate, X2 hectáreas a pimiento y X3 hectáreas a espinaca, ¿cuál sería el beneficio? Bueno, a mí me están diciendo en la tabla, porque en este caso el planteamiento viene con ese dato en la tabla. Ya les decía, en algunos casos el planteamiento del problema trae una tabla, en otros no. Y aquí en esta tabla no solo está la información relativa a los recursos, como en el ejemplo que pusimos antes. En este ejemplo, la tabla incluía los productos y los recursos. Ahora, aquí, además de los recursos, tengo una fila en la cual lo que está es el beneficio. Bueno, el beneficio no es un recurso, el beneficio es la información que voy a usar para construir mi función objetivo, que es como se llama función objetivo. Entonces, bueno, la función objetivo sería 48 por X1 más 59 por X2 más 47 por X3. Porque este es el beneficio por cada hectárea de tomate, este es el beneficio por cada hectárea de pimiento y este es el beneficio por cada hectárea de espinaca. Por tanto, mi función, en este caso, la estoy escribiendo con la letra F. En muchos libros se usa la letra Z, pero en MATLAB se usa F, entonces por eso yo aquí estoy poniendo F. En definitiva, esto es completamente irrelevante, el nombre que le pongamos a la función, pero lo importante es la función. O sea, esto es, aquí yo incluso pude haber escrito la palabra beneficio, y entonces la función sería 48 por, aquí no está el por explícitamente escrito, pero sabemos que está ahí, 48 por X1, porque el beneficio por cada hectárea de tomate es 48, más 59 por X2, porque el beneficio de cada hectárea de pimiento es 59, y 47 por X3, porque el beneficio de cada hectárea de espinaca es 47. Y la suma total me da el beneficio. Y al lado escribimos la palabra maximizar, para saber que este es un problema de optimización donde lo que se quiere es maximizar, porque puede ser que lo que se quiera sea minimizar. Entonces es muy importante escribir la palabra para saber, bueno, esto es un problema de maximización o es un problema de minimización. Bien, tenemos ya entonces las tres variables y la función objetivo, que como condición la función objetivo tiene que involucrar a todas las variables. Si la función objetivo no involucra a todas las variables, hay un error. O están mal las variables, o está mal la función, o todo está mal. Pero una vez que identificamos las variables y escribimos la función, todas las variables tienen que estar en la función. Ok. Bueno, tenemos entonces que queremos maximizar el beneficio del cultivo de tomate, pimientos y espinaca. Pero tenemos un conjunto de restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? Bueno, tenemos una restricción con respecto a días hombre, porque solamente tenemos 3.500 días hombre. Y sabemos cuánto se requiere por cada hectárea de cada uno de los cultivos. Por tanto, aquí sale una restricción que sería 15 por X1 más 18 por X2 más 16 por X3 tiene que ser menor o igual que 3.500. Porque esa es la disponibilidad que tenemos de horas, de días hombre. Por otro lado, tenemos el costo de preparación y solamente se va a destinar a la preparación 4.500 euros. Entonces, de la misma manera, si yo multiplico 18, que es el costo de preparación de una hectárea para tomate, por el total de hectáreas que se cultiven de tomate, o sea, 18 por X1 más 22 por X2 más 16 por X3, eso me tiene que dar menos o a lo sumo 4.500. O sea, aquí tengo una restricción del tipo menor o igual, 18X1 más 24X2 más 16X3 menor o igual que 4.500.
y tengo una que es 15 por x1 más 18 por x2 más 16 por x3 menor o igual que 3500. Ahora yo pregunto, ¿esas son todas las restricciones o tenemos alguna restricción más? Lean el problema y díganme si ustedes creen que hay alguna restricción más. Serían las hectáreas del terreno, ¿no? Por supuesto, porque no por gusto me están diciendo que el granjero tiene 200 hectáreas. O sea, tengo una restricción. Independientemente de que eso no esté explícitamente en la tabla, por eso yo al principio cuando les hablé de la tabla, les dije hay que tener cuidado con las tablas porque a veces tienen información organizada de otra manera, o como en este caso tienen la información de la función a optimizar, y sin embargo ahí falta una información que no está en la tabla, que es que el granjero tiene 200 hectáreas de terreno. ¿Cómo pondríamos esa restricción? ¿Cómo escribir matemáticamente la restricción de que el granjero tiene 200 hectáreas de terreno? Bueno, si no sabe. Dígame. Área de tomates más área de pimientos más área de espinacas igual a 200. O sea, x1 más x2 más x3. Así es. Pero tendría que ser menor o igual a 200, ¿no? Bueno, muy interesante lo que acaban de decir. Efectivamente, la restricción viene por x1 más x2 más x3. x1 más x2 más x3 va a ser todo el terreno que se va a cultivar. x1 es el que se va a cultivar en tomates, x2 es el que se va a cultivar en pimiento, x3 es el que se va a cultivar en espinaca. Y aquí hay una situación interesante. ¿Habrá que cultivar las 200 hectáreas? Si fuera así, cosa que no necesariamente tiene que ser así, la restricción sería del tipo igual. Bueno, aquí están otra vez la tabla para... O bueno, una tabla un poquito modificada porque aquí tengo el 200. La primera ya la habíamos visto, 15x1 más 18x2 más 16x3 menor o igual que 3500, esto tiene que ver con los días hombres. 18x1 más 24x2 más 16x3 menor o igual que 4500 tiene que ver con el costo de preparación. Y aquí hay una tercera restricción que dice que el total de terreno que se va a cultivar no puede rebasar las 200 hectáreas. Y efectivamente nosotros pudiéramos intentar, ya eso después cuando estemos trabajando con MATLAB es muy fácil hacerlo y podemos hacer las dos cosas. Decir, bueno, pero es que yo quiero cultivar todo el terreno. Entonces, si yo quisiera cultivar todo el terreno, pongo aquí igual en lugar de menor igual. Sin embargo, pudiera suceder que la solución óptima no sea cultivar las 200 hectáreas. Pudiera ser que al cultivar las 200 hectáreas, por alguna de las otras restricciones, pues el beneficio ya no es el mayor. Pero eso lo podemos explorar después ya cuando tengamos la herramienta para resolverlo. En principio, el planteamiento sería así, menor o igual. Porque si la solución óptima fuera con el igual, aquí se va a lograr, porque esto no excluye la igualdad. Esta restricción menor o igual, de alguna manera, es menos restrictiva, y valga la redundancia, que si yo pongo igual. Si yo pongo igual, estoy siendo más exigente. Yo estoy diciendo que el resultado tiene que ser que yo cultive todo el terreno. Si yo pongo menor o igual, estoy diciendo si el beneficio óptimo no se obtiene con todo el terreno cultivado, dámelo. Porque aquí estoy tomando en cuenta las dos cosas. O lo cultivo todo o no lo cultivo todo. Por tanto, en una primera instancia, pues lo debemos escribir así. Menor o igual.
Porque la restricción es esa, o sea, nadie nos ha dicho que tenemos que cultivar todo el terreno. Lo que sí sabemos es que no podemos cultivar más de 200. Entonces, bueno, nos quedarían estas 3 restricciones más las que, bueno, le podemos llamar de rigor. En este caso, por supuesto, cada uno de los resultados tiene que ser un número no negativo, o 0 o positivo. Y ese sería el modelo. O sea, a lo que le llamamos modelo es a esto. Identificar las variables, plantear la función a optimizar y decir si es maximizar o minimizar, y escribir las restricciones. Que como yo les decía, en algunos casos se escribe S.A, que, bueno, en español, que significa sujeto A. Y sujeto A, pues son estas las restricciones. ¿Ok? Y bueno, pues ya de esa manera estaría aquí modelado este problema, y lo único que después tendríamos que ver es cómo se resuelve. Pero el modelo ya está. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Me voy acá. A ver si tengo aquí. Ajá. Bueno, voy a intentar, a ver si tengo acá en... ¿Dónde estoy? Aquí. No, no tengo aquí el... Déjame ver dónde está. El material que usamos la clase pasada. No, voy a marear cambiando yo de pantalla. No, ¿verdad? Aquí no está. Déjame ver si lo tengo acá. Es que quiero que veamos el mismo ejemplo de la semana pasada. A ver si es este. No. Bueno, no importa. Vamos a trabajar. Vamos a ver este. Después recuperamos el otro. Aquí lo que voy a hacer es ver otros ejemplos. Vamos a cerrar aquí. Y voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra. Ajá. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, doctor. Ok, está bien. Sí. Bueno, entonces vamos a ver, el objetivo es ver otros ejemplos. Para, bueno, familiarizarnos un poquito. Aquí dice que un fabricante de muebles, voy directo al ejemplo, un fabricante de muebles tiene 6 unidades de madera
Y esas unidades de madera, bueno, no sé, pueden ser metros cúbicos o lo que sea, no importa. Tenemos 6 unidades de madera. Y 28 horas disponibles, durante las cuales fabricará biombos decorativos. Con anterioridad, se han vendido bien 2 modelos. Bueno, supongo que esa coma ahí está, además estoy en Word, ¿verdad? Con anterioridad se han vendido bien 2 modelos, aquí dice de madera, pero supongo que son biombos de madera, que se limitará, y por tanto él se va a limitar a producir, ahí hay algún errorcillo de redacción, pero bueno, lo que dice el ejemplo es que como antes se han vendido bien 2 modelos, entonces él se va a limitar a producir esos 2 tipos. Lo único que va a hacer es decidir cuántos de cada uno, pero va a producir esos 2 nada más, porque bueno, son los que mejor se venden. Él estima que el modelo 1 requiere 2 unidades de madera y 7 horas de tiempo disponible, mientras que el modelo 2 requiere 1 unidad de madera y 8 horas de tiempo de trabajo. Los precios de los modelos son $120 y $80 respectivamente. Y la pregunta es, ¿cuántos biombos de cada modelo debe fabricar si se desea maximizar su ingreso en la venta? Igual, estamos hablando aquí de problemas llevados a un planteamiento simple para, bueno, practicar y todo esto. Está claro que en la mayoría de los casos, lo que uno intenta maximizar no es el ingreso. Aunque parezca que sí, pero realmente no. Lo que uno intenta maximizar es la ganancia, porque depende de cuánto costó producirlo, ¿no? Puede ser que un modelo se vende en 120, pero me costó quién sabe cuánto, me explico, ¿no? Pero bueno, no importa. Aquí vamos a entender el problema tal cual está formulado. Tenemos un fabricante de muebles que va a fabricar biombos, va a fabricar dos tipos de biombos, que son los que mejor se venden, y él tiene una disponibilidad de madera, que son 6 unidades, y ya digo, las unidades pueden ser metros cúbicos, depende de cómo lo esté midiendo, no importa, y 28 horas tiene para hacer todo ese trabajo. Tiene la información de que hay un modelo, el modelo 1, requiere 2 unidades de madera y 7 horas de tiempo disponible, y el modelo 2 necesita 1 unidad de madera y 8 horas. Y luego aquí están los precios a los que va a vender el biombo, y lo que quiere es maximizar el ingreso. Entonces, primer paso para modelar el problema. Bueno, el primer paso es entenderlo bien. Creo que ya ese paso lo cumplimos. El problema es muy simple y aparentemente muy claro. Ya ese paso está vencido. Segundo paso, escribir las variables del problema. Para escribir las variables del problema, prestamos especial atención a la pregunta, a lo que me están diciendo que yo responda. Y aquí la pregunta dice, ¿cuántos biombos de cada modelo debe fabricar? Entonces, mis variables van a ser 2. La variable x1 va a ser cantidad de biombos del modelo 1 que debe fabricar. ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Cuántos biombos de cada modelo debe fabricar? Bueno, x1, cantidad de biombos del modelo 1 que debe fabricar. x2, cantidad de biombos del modelo 2 que debe fabricar. No se acostumbren a escribir x1 modelo 1, x2 modelo 2. No. x1 es cantidad de modelos, cantidad de biombos de tipo 1 a fabricar. x2, cantidad de biombos de tipo 2 a fabricar.
¿Ok? Ese sería el primer paso. Segundo paso. Función a optimizar. Se llama función objetivo. Y la función objetivo, en este caso, es las ventas, o sea, el ingreso. Me están diciendo que... quitar esto de aquí que me molesta. Me están diciendo que se desea maximizar su ingreso en la venta. Entonces, como los biombos de tipo 1 se venden a $120 y los de tipo 2 se venden a 80, la función a maximizar va a ser 120 por X1 más 80 por X2. Porque X1 es la cantidad de biombos de tipo 1 que se venden a 120 y X2 es la cantidad de biombos de tipo 2 que se venden a 80. Y como les decía, se escribe la palabra maximizar o minimizar. En este caso es maximizar. El tercer paso serían las restricciones. Entonces, bueno, aquí escribo sujeto A y veo cuáles son las restricciones que tengo. Las restricciones que tengo son el recurso madera, que nada más tengo 6 unidades, y el recurso horas disponibles, y no hay más. Entonces, con respecto a la madera, tengo una restricción porque el modelo 1 requiere 2 unidades de madera y el modelo 2 requiere 1 unidad de madera. Por tanto, hay una primera restricción que es 2 por X1 más 1 por X2, que no se escribe el 1, sería 2X1 más X2, es menor o igual que 6, que son las unidades de madera. Y por otro lado, el tiempo disponible son 28 horas y un biombo de tipo 1 requiere 7 y un biombo de tipo 2 requiere 8. Entonces, tengo una restricción que es 7X1 más 8X2 es menor o igual que 28. Y por otro lado, las restricciones de que las variables tienen que ser no negativas. O sea, ambas positivas o cero. Aquí este problema tiene una característica muy interesante. Y es que cuando resolvamos este problema, que no lo vamos a hacer hoy, pero bueno, cuando ya lo resolvamos con MATLAB, pudiera suceder que la respuesta fuera X1 igual, por ejemplo, voy a imaginarme, digamos, X1 igual a 1.6, X2 igual a 3.2. Y definitivamente, si esa fuera la solución al problema matemático, o sea, si esos fueran los valores que hacen máximo el valor de la función objetivo, cumpliendo con estas restricciones, esa no podría ser la respuesta del problema. O sea, yo no podría decirle al fabricante de muebles, mira, la ganancia máxima la tienes cuando X1 es igual a 1.6 y X2 es igual a 3.2. Estoy poniendo un ejemplo muy hipotético. Imagínense que matemáticamente esa es la respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque el fabricante de muebles no hace nada con fabricar 1.6 biombos de tipo 1 porque no va a poder vender 0.6 biombos. Entonces, le va a dedicar recursos, tiempo y madera y no va a terminar el biombo completo, el segundo biombo. Entonces, hay problemas en los cuales, como es este, la respuesta tiene que ser un número entero. Entonces, ya eso nos va a llevar, cuando estemos trabajando directamente con la solución del problema, a estudiar entonces qué es lo que realmente debemos dar como respuesta. Si le decimos que haga 2 de tipo 1 y 3, yo estoy hablando, suponiendo, digamos, que mi solución fuera, imagínense que mi solución aritmética fuera X1 igual a 1.6, X2 igual a 3.2.
Estoy diciendo hipotéticamente, eso no quiere decir que sea la solución. Pero si este fuera el caso, definitivamente esa no es la respuesta al problema. Pudiera ser la respuesta aritmética, o sea, pudiera ser que efectivamente estos valores dan el máximo valor de esta función, pero no tiene sentido como solución al problema porque pues, los biombos se venden enteros. Entonces, yo tendría que evaluar distintas opciones. Poner aquí poner aquí 2, porque este está más cerca de 2, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ver qué pasa si pongo aquí 2 y pongo aquí 3. Y tengo que ver si con esa solución se satisfacen las restricciones. Porque yo sigo teniendo las mismas restricciones. Definitivamente, si yo hago eso, la ganancia no va a ser máxima. Porque si esta fue la respuesta aritmética, es porque no hay otra. Entonces, la ganancia no va a ser máxima, pero yo lo que tengo que ver es si se satisfacen las restricciones. O evaluar la otra posibilidad que sería 1 aquí y 4 acá. Y entonces de esas me quedo con la que dé una solución máxima. O sea, ya esas son especificidades o características propias de cada uno de los problemas que estemos revisando o realizando o resolviendo, porque no tiene sentido. Y esto forma parte de lo que hemos hablado de la metodología de la modelación. O sea, nosotros tenemos un problema que es un problema de madera y dinero, pero ese problema de madera y dinero lo volvemos un problema aritmético, matemático. La matemática nos ayuda a encontrar una solución, pero esa solución puede no tener sentido desde el punto de vista del problema original, como es este caso. O sea, la respuesta tendrían que ser números enteros. Hay una cosa en matemática que se llama programación entera, pero bueno, nosotros aquí no vamos a ver programación entera, en las cuales pues ya desde el principio se pone como restricción que las soluciones tienen que ser enteras. Sobre todo, por ejemplo, hay muchos problemas de recursos humanos donde definitivamente se usa programación entera porque la respuesta no puede ser contrata 4.5 obreros. Bueno, 4.5 obreros pudiera ser 4 obreros y uno a medio tiempo, ¿no? Pero en muchos casos la solución no acepta que no sean números enteros. Entonces, esta sería una característica de este problema. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Les confieso que no es fácil hablarle a una computadora, sin saber. Bueno, yo me los imagino que ustedes están al lado ya de la computadora, pero igual ya se quedaron dormidos y yo no me he enterado. Si yo estuviera en una clase y alguien se me duerme, le tiro un trozo de gis, como dicen acá, o el borrador. Si veo que está demasiado dormido, pues le tiro el borrador o hago ruido o le pido a alguien que haga un chiste. Pero aquí no sé si están despiertos, si están dormidos, si dejaron encendido el aparato y se fueron a comerse unos tamales, una guajolota. Un cerealito. ¿Un cerealito se te antoja, Sandra? No, mejor un tamal. Ay, no, guácala. O sea, tamal sí me gusta, pero lo que nunca he podido, que me resulta incluso chocante, visualmente chocante, es una torta de tamal. O sea, meter un tamal adentro de un pan, de un bolillo, se me hace así como una aberración alimenticia. Pero sí son bien ricas. Eso dicen, ya a mí no me consta. No me consta. Bueno, la pregunta es, ¿le gusta el pan, doctor? El pan... O sea, el bolillo sí. como Sí. Lo que pasa es que te voy a confesar algo. A ver, la respuesta a tu pregunta es sí, pero como poco pan. No como mucho pan. Pan de sándwich, sí. O sea, en la mañana me como un sándwich en el desayuno. Y los domingos compro pan acabadito de salir así, bolillo de la panadería. Curiosamente, yo digo que aquí en México no saben hacer mal pan. A mí eso me sorprende, porque el pan de mi país no tiene nada que ver con el de aquí. El pan de Cuba es malísimo, y si no es malísimo, es lo que le sigue para atrás.
pero malo, 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 malo. Y aquí todos son exquisitos. Entonces yo por eso no los compro. Pues son tan ricos, que entonces no los compro. Solamente el domingo compro pan. 2 bolillos, y entonces me como uno con mantequilla y otro con queso crema con mermelada. Pero solo el domingo. Bueno, jóvenes, la intención de cambiar el tema es que no se me queden dormidos, ¿eh? No es otra cosa. No es que se pongan ustedes ahora a comer su pan con... Aquí en la entrada del TEC venden tamales en la mañana y atole y café. Yo viví un tiempo por Tacuba, cerca de Metro Tacuba. Y en esa casa donde yo vivía, la señora era muy devota pues me imagino que se dice Nuestra Señora del Carmen. Y entonces el día del Carmen, que creo que es en septiembre, iban a misa a una iglesia en Tepito. Allá iba yo con toda la familia. Y entonces cuando salían de misa, creo que era misa de 7, ahí a comer tamales y champurrado y cosas de esas. Yo me comía mi tamal, pero sin pan. O sea, no una guajolota, sino un tamal. Jóvenes, a eso entonces... se le conoce como guajocolocombo. ¿Cómo? Se le conoce como guajocolocombo. ¿A qué cosa? ¿A la guajolota con champurrado? Ajá, Sí es el guajocolocombo. Ay, mi madre, yo voy a escribir esa palabra. Guajo colocombo. Combo. Así es. Colocombo. No, pues yo no sé decir eso. Guajo colocombo. No, cuando vaya a Cuba voy a decir, yo vivo en Tlalnepantla, que ya los dejo botados, no saben decir esa palabra, y en el desayuno me como un guajo colocombo. Tengo que practicar para poderlo decir rápido, así como si guajo colocombo. Está bien. Ok, jóvenes, ¿cómo vamos hasta aquí con estos problemas? ¿Les parecen complicados o no están tan complicados? Pues no están complicados, doctor. Hasta ahora no están tan complicados. Fíjense que eso es un arte. El Sí. arte es que yo les haga ver que no es tan complicado. Que yo les haga ver que no estén complicados y luego cuando ustedes se pongan a estudiar dicen, ay, pero si yo veía que el profe lo hacía tan fácil, ¿y por qué a mí me cuesta trabajo? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver. Aquí tengo algo en el chat, pero no lo he leído. Ah, ya me escribieron la palabra. Guajo colocombo. Sí, así mismo la escribí. Pues guajo de guajolote. El colo no sé de qué. Y el combo, pues porque es un combo. No sé qué pinta el colo en esa palabra. Nunca había oído decir eso, guajo colocombo. Está bueno eso. Ok, me hicieron acordar de la primera vez que me comí una torta cubana. Bueno, se acabó el tema alimenticio y culinario. Vamos a continuar. Voy con otro ejemplo. Pero bueno, son recursillos que uno usa para romper la monotonía de la clase y más cuando es una clase así a distancia. A ver, tenemos aquí otro problema. Dice lo siguiente. Una firma de contadores públicos está especializada en preparar liquidaciones y pago de impuestos y también auditorías en empresas pequeñas. El interés de este problema es saber cuántas auditorías y cuántas liquidaciones pueden realizar mensualmente, de tal manera que obtengan los máximos ingresos. Se dispone de 800 horas para trabajo directo y dirección y 320 horas para revisión. Una auditoría en promedio requiere de 40 horas de trabajo directo y dirección y 10 horas de revisión. Y aporta un ingreso de $300. Una liquidación de impuestos requiere de 8 horas de trabajo directo y dirección y 5 horas de revisión y produce un ingreso de $100. Se pueden realizar tantas auditorías como se desee, pero el máximo de liquidaciones mensuales disponible
es de 60. Y pues yo creo que ya, porque incluso ya me dijeron cuál era el objetivo. Vamos a, una vez más, leer bien el problema. Aquí están hablando de una firma de contadores públicos. Imagínense que se trata de un grupo de gente que son contadores y entonces están armando una empresa, un tipo consultoría, ¿no? Y entonces van a hacer dos tipos de trabajo. Liquidaciones, bueno, se llama liquidaciones y pago de impuestos, y auditoría. Pero bueno, aquí podemos hablar de manera abreviada, liquidaciones y auditoría en pequeñas empresas. Y lo que quieren saber es precisamente a la hora de planificar, para cuando los llamen para hacer la contratación, cuántas auditorías pueden hacer al mes y cuántas liquidaciones pueden hacer al mes, de modo que el ingreso sea máximo. Ese es el objetivo. El interés es saber cuántas auditorías y liquidaciones pueden realizar mensualmente de tal manera que obtengan los máximos ingresos. Estoy en Word, entonces voy a hacer esto aquí. Ahí está. Se dispone de 800 horas para trabajo directo y dirección y 320 horas para revisión. O sea, cualquiera de los dos procesos, tanto la liquidación como la auditoría, lleva un trabajo que le llaman trabajo directo y dirección y luego un trabajo de revisión. Y bueno, hay una disponibilidad de 800 horas para ese trabajo directo y hay 320 horas para revisión al mes. Por otro lado, se sabe que una auditoría en promedio requiere 40 horas de trabajo directo y dirección, y 10 horas de revisión. Entonces, eso lo estamos expresando en esta tabla. O sea, auditoría lleva 40 horas de trabajo directo y 10 de revisión. Y aporta un ingreso de 300. Entonces, aquí estoy poniendo, fíjense que en esta línea aparece, por ejemplo, el ingreso. Por eso digo, las tablas, cada tabla hay que analizarla muy en detalle porque son diferentes. Aquí una auditoría requiere 40 horas de trabajo directo, requiere 10 horas de revisión y aporta $300. Y una liquidación de impuestos requiere 8 horas de trabajo directo y dirección, 5 de revisión y aporta $100. Y en la tabla se decidió incorporar aquí abajo el total de disponibilidad de horas, son 800 de trabajo directo y el total de horas de revisión son 320. O sea, aquí está esquemáticamente toda la información en la tabla. Incluso estamos diciendo aquí que X1 está asociado a auditoría y X2 está asociado a liquidaciones. Pero tenemos que definir exactamente qué significa X1 y qué significa X2. Y para eso es que yo resalté esto. El interés es saber cuántas auditorías y liquidaciones puede realizar mensualmente. Entonces, sencillamente, X1 sería cantidad de auditorías a realizar mensualmente. Y X2 sería la cantidad de liquidaciones a realizar mensualmente. Ese sería, como hemos dicho, el paso 1, definición de las variables. Aquí dice, vamos a poner aquí un punto 1, cantidad de auditorías, voy a poner mensualmente. Cantidad de liquidaciones mensualmente. ¿Ok? Segundo paso, definir la función objetivo. La función objetivo es los ingresos, maximizar los ingresos. Entonces, ¿cómo planteamos los ingresos? Bueno, yo sé que cada auditoría me proporciona $300 y cada liquidación me proporciona 100. Por tanto, sería 300 por X1, que es el total de auditoría, más 100 por X2, que es el total de liquidaciones. Esa sería la función objetivo. Voy a escribir aquí. Función objetivo.
300 por X1, que es la cantidad de auditorías, y 100 por X2, que es la cantidad de liquidaciones, y lo que se quiere es maximizar. ¿Sí? Ahí está. Y por otro lado, voy a escribir las restricciones. O sea, sujeto A, tengo una restricción que son las horas de auditoría, que no pueden pasar de 300, perdón, que no pueden pasar de 800, lo dije mal, no son las horas de auditoría, son las horas de trabajo directo y dirección. Las horas de trabajo directo y dirección no pueden pasar de 800 y son 40 por X1 más 8 por X2, porque cada auditoría lleva 40 y cada liquidación 8. Entonces 40 por X1 más 8 por X2 no puede ser mayor que 800, eso me da una restricción. Y 10 por X1 más 5 por X2 no puede ser mayor, o sea, tiene que ser menor o igual que 320. ¿Ok? Parecería que se acabaron las restricciones, porque, bueno, toda la información que está en la tabla la usamos. Sin embargo, hay otra restricción que no está expresada en la tabla, pero que tenemos que, a la hora de leer el problema, darnos cuenta que ahí hay otra restricción, porque dice que se pueden realizar tantas auditorías como se desee, pero el máximo de liquidaciones mensuales disponibles es de 60. Eso significa que X1, que es la variable asociada a las auditorías, tiene que ser mayor o igual que 0, porque por supuesto la cantidad de auditoría no puede ser negativa, pero no tiene restricciones por arriba. O sea, solamente lo que sabemos es que tiene que ser mayor o igual que 0. Sin embargo, la cantidad de liquidaciones dice que el máximo de liquidaciones mensuales es de 60. Por tanto, X2 tiene dos restricciones. Tiene una restricción por abajo. O sea, cuando digo por abajo es que tiene que ser mayor o igual que 0, por eso está restringida por abajo, no puede ser menos que 0, pero está restringida por arriba, porque no puede ser mayor que 60. Dice que el máximo de liquidaciones es 60. Por tanto, X2 tiene que ser menor o igual que 60. Y ese sería el modelo de este problema. O sea, aquí tenemos las... voy a pasarlo para que se vea completo en una hoja. Aquí estaría el modelo. Bueno, aquí se escribió objetivos, maximizar los ingresos totales, las variables que están definidas, las restricciones o los recursos que tenemos restringidos es el tiempo disponible para trabajo directo, el tiempo disponible para trabajo en revisión y el número máximo de liquidaciones. Y bueno, la función objetivo es la que tiene que ver con la ganancia, que son $300 por auditoría, 100 por liquidación. Queremos maximizarla y estas serían las restricciones. Ok. Bueno, aquí igual tenemos una característica que tiene que ver con lo mismo que hablamos del problema anterior. Si las respuestas de este problema no fueran enteras, las tenemos que convertir en entera. O sea, nuestra respuesta tiene que ser entera. No podemos decirle a la empresa, bueno, mira, debes hacer al mes 1.17 qué sé yo, liquidaciones y 14.8 auditorías. Eso no tiene sentido a la hora de su planificación, independientemente de que después la empresa puede hacer las consideraciones y, bueno, una la puede empezar un mes y seguir al mes siguiente. Eso es posible. Podemos dar una respuesta en términos enteros y podemos dar una respuesta en términos no enteros para que se sepa que los recursos disponibles le alcanzan para un poquito más. Eso, en cada problema nosotros tenemos que al final interpretar si la respuesta matemática puede ser una respuesta lógica al problema. Bueno, aquí hay otro problema, pero es muy parecido a los anteriores porque todas las restricciones son del tipo
menor o igual. No me aporta nada nuevo. Aquí tenemos uno diferente. Vamos a ver este. Problema 4. ¿Alguna pregunta con respecto al problema anterior? Bueno, si tienen alguna pregunta o algo, ustedes me interrumpen, ¿eh? Porque mientras yo estoy compartiendo pantalla no los veo, ni siquiera veo si alguien levanta la mano. Ya ven que hay un icono ahí para levantar la mano, pero si lo usan, me parece que yo no los veo mientras estoy compartiendo pantalla. Entonces, bueno, vamos a ver un problema más. A ver, aquí dice, vamos a ver, problema 4. Un expendio de carnes acostumbra a preparar carne para hamburguesa con una combinación de carne molida de res y carne molida de cerdo. La carne de res contiene 80% de carne y 20% de grasa y le cuesta a la tienda 80 centavos por libra. La carne de cerdo contiene 68% de carne y 32% de grasa y cuesta 60 centavos por libra. ¿Qué cantidad de cada tipo de carne debe emplear la tienda por cada libra de carne para hamburguesa si desea minimizar el costo y mantener el contenido de grasa no mayor al 25%? Bueno, lo primero que voy a comentar es que aquí la unidad de medida que se está usando es la libra. Creo que aquí en México no es muy común usar la libra como unidad de medida de peso. Pero bueno, no creo tampoco que sea complicado razonar pensando en una libra. 1 kilo es más o menos 2.2 libras. Entonces, bueno, de lo que se trata es, una vez más, tenemos que entender bien cuál es el negocio y cuál es el problema. Se trata de un expendio que prepara carne para hamburguesa. Y para preparar esa carne para hamburguesa, combinan carne de res con carne de cerdo. Y bueno, en el caso de la carne de res, tiene un porcentaje de 80-20 con respecto a grasa. O sea, 80% de carne y 20% de grasa. Y la de cerdo tiene más grasa. Tiene 68 de carne y 32 de grasa. Y tenemos lo que le cuesta al expendio, a la empresa, comprarla. La carne de res le cuesta 80 y la carne de cerdo le cuesta 60 la libra. Y lo que quiere determinar este expendio es qué le conviene para armar su combinación. Para armar una libra de carne de hamburguesa, qué le conviene comprar, qué cantidad de res, qué cantidad de cerdo, pero con la condición de que la cantidad de grasa no rebase el 25%. O sea, quieren minimizar costo. Por supuesto, minimizar costo significa comprar más carne de cerdo que carne de res, porque la de cerdo es más barata. Solo que no pueden excederse comprando cerdo porque la carne de cerdo tiene 32% de grasa. Este problema pudiera resolverse incluso sin plantearlo como un problema de programación lineal, pero bueno, vamos a analizarlo como un problema de programación lineal. Entonces, aquí fíjense que de todos los problemas que hemos visto hasta ahora, creo que es el primero que la función objetivo lo que queremos hacer es minimizar. No recuerdo si vimos antes alguno en que queríamos minimizar. Pero bueno, en este caso queremos minimizar el costo. Y además tenemos una condición y es que el contenido de grasa no puede rebasar el 25%. Pero eso ya entra en el terreno de las restricciones. Entonces, ¿qué cantidad de cada tipo de carne debe emplear la tienda por cada libra de carne? Esta es la pregunta. Entonces, la pregunta me lleva directamente a las variables.
¿qué cantidad de cada tipo de carne debe emplear la tienda por cada libra de carne para hamburguesa? Pues entonces eso me lleva a dos variables. La variable X1 será cantidad de carne de res a emplear por cada libra de carne de hamburguesa, sería X1, y X2 sería la cantidad de carne de cerdo a emplear por cada libra de carne para hamburguesa. Esas serían las dos variables. Variables, cantidad de res, bueno, aquí dice cantidad de res, no lo vamos a poner así, cantidad de res, no, cantidad de carne de res por cada libra de carne para hamburguesa. Esa va a ser X1 y cantidad de carne de cerdo por cada libra de carne para hamburguesa. Esa va a ser X2. ¿Ok? Esas son nuestras variables. La función que se quiere optimizar es el costo. Se desea minimizar el costo. Entonces, aquí tenemos la función objetivo. Que sería el segundo paso de la modelación. Y que en este caso se trata de minimizar. Por eso escribimos la palabra minimizar. Es muy importante que nosotros cuando escribamos la función objetivo precisemos si lo que se quiere es maximizar o minimizar. En este caso, como es costo, lo que queremos es minimizar. Ok, entonces vamos a las restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? Bueno, tenemos una restricción que es que cada vez que compremos, cada vez que utilicemos una libra de carne de res, entonces el 80% va a ser carne y el 20% va a ser grasa. Cada vez que usemos, bueno, cualquier cantidad, no solo una libra, cualquier cantidad de carne de cerdo, el 68% va a ser de carne y el 32% va a ser de grasa. Por tanto, aquí tenemos entonces que el contenido de grasa no puede ser mayor al 25%. Entonces, como el contenido de grasa de lo que se compra de carne de res va a ser 20% y el de cerdo va a ser 32%, aquí tengo una restricción que es que 0.20, aquí dice 0.20 porque esto está tomado como pueden ver es imagen, ¿no? O sea, está tomado de algún lugar. A mí personalmente no me gusta escribir 0.20 porque si no veo el punto se piensan que es 20. Aquí lo correcto, bueno, yo hubiera escrito 0.20x1 más 0.32x2 tiene que ser menor o igual que 0.25. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque X1 es la cantidad de carne de res por libra de carne para hamburguesa. Por libra. Y entonces por cada libra, 0.20, por cada libra de carne de res, 0.20 de esa libra es grasa. Y por cada libra de carne de cerdo, 0.32 es grasa. Y yo quiero que eso en total sea menor o igual que 0.25, o sea que el 25%. O sea, este porcentaje más este porcentaje tiene que ser menor o igual que 25. Y por otro lado tengo una restricción y es que por cada libra de carne para hamburguesa yo tengo que usar una libra. Entonces X1 más X2 tiene que ser 1. Esa restricción digamos que no está explícita aquí, pero es implícita. O sea, hay una relación entre X1 y X2 y es que al final tiene que ser una libra. Yo tengo que completar una libra comprando carne de res y carne de cerdo. Al comprar carne de res y carne de cerdo, completo una libra y esta sería la restricción que escribo aquí. La cantidad de carne
cuando sume lo que compre de carne de res y lo que compre de carne de cerdo, me tiene que dar 1 libra. O sea, lo que voy a usar, no es exactamente lo que compre, sino lo que voy a usar para armar 1 libra, cantidad de carne de res por cada libra, más la cantidad de carne de cerdo por cada libra, me tiene que dar 1 libra. Y esa sería la segunda restricción. Y finalmente, pues también las variables tienen que ser positivas o 0, que sabemos que no va a ser 0. La respuesta no puede ser 0, porque si yo no compro nada de carne de cerdo, me va a salir muy caro. Y yo tengo un margen aquí para trabajar, porque la grasa puede llegar hasta el 25 y con la carne de res estoy en 20. O sea, definitivamente ninguna de las dos variables me va a dar 0. Yo voy a comprar una cierta cantidad de carne de res y una cierta cantidad de carne de cerdo. Y ahí sí los resultados, por supuesto, los valores no tienen por qué ser enteros. Justamente van a ser fracciones. O sea, ¿qué fracción de libra compro de carne de res y qué fracción de libra compro de carne de cerdo? Bueno, ya que estábamos hablando de comida, pues entonces seguimos hablando de comida y empezamos aquí a armar hamburguesas. ¿Alguna pregunta sobre este problema? ¿No? Ok. Bueno, entonces, yo creo que es suficiente. Aquí hay otros ejemplos resueltos. A ver, el ejemplo que viene ahora es... Este es un ejemplo muy parecido a los anteriores. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver este de último. Y después ya quedarían aquí quedan otros ejemplos ya resueltos, pero por ejemplo este que estoy viendo ahora es un problema en el cual este se parece a uno que hicimos del agua, donde aparecen muchas variables. En este caso hay 12 variables para resolver este problema, parecido al que vimos del agua, que también tenía unos depósitos y había que hacer una distribución. Aquí también hay como bueno, es prácticamente el mismo. Lo único que en aquel me acuerdo que tenía nombres y decía La Milpa, Cerro Alto y no sé qué, pero esencialmente es lo mismo. O sea, tenemos unos depósitos, tenemos unas áreas que se van a distribuir. Ya ese problema lo habíamos visto, o uno muy parecido. Ese creo que lo vimos la semana pasada, entonces ya lo que nos quedaría la próxima es resolverlo, porque ya este lo habíamos modelado. Unos depósitos de agua y se distribuía el agua. ¿Ok? Y no me acuerdo qué otro problema vimos. No. Pero bueno, vamos a ver el 5. Ok, vamos a ver este. Problema 5. Dice, formule una dieta para pollos. Suponga que el lote diario requerido de la mezcla son 100 libras. O sea, vamos a preparar 100 libras de pienso y la dieta debe contener al menos 0.8%, pero no más de 1.2% de calcio. Al menos 22% de proteína, a lo más 5% de fibras crudas. Suponga además que los principales ingredientes utilizados incluyen maíz, soya y caliza. Y el contenido nutritivo de estos ingredientes se resume a continuación. O sea, por cada libra del ingrediente, o sea, por cada libra de maíz, de caliza o de soya, ahí está el contenido, también en libra, de cada uno de los ingredientes. O sea, caliza
tiene 0.38, 380 de calcio, no tiene proteína ni tiene fibra. El maíz tiene 0.01 de calcio, 0.09 de proteína y 0.2 de fibra. Y la soya tiene 0.02 de calcio, 0.5 de proteína y 0.08 de fibra. Y por otro lado, tenemos los costos. ¿Cuánto cuesta cada libra de caliza, cada libra de maíz y cada libra de soya? Y nos dicen que se minimice el costo total para la dieta, determinando la cantidad de cada ingrediente que debe utilizarse. Una vez más, o sea, este es el tema que se quiere resolver: minimizar el costo determinando la cantidad de cada ingrediente que debe utilizarse. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser nuestras variables? Cantidad de caliza que se debe utilizar en cada libra, por libra de ingrediente. Bueno, lo puedo hacer por libra o lo puedo hacer para las 100 libras. Es indistinto. En un caso lo que me va a dar multiplicado por 100. Entonces, como estos datos están por libra, yo lo voy a hacer por libra. Entonces voy a decir cantidad de caliza que debe utilizarse para una libra de la mezcla, cantidad de maíz que debe utilizarse para una libra de la mezcla y cantidad de soya que debe utilizarse para una libra de la mezcla. Entonces, vengo aquí. Voy a poner aquí un 1 para que se sepa que es el primer paso. Y aquí voy a poner contenido de caliza para una libra de la mezcla. Contenido de maíz para una libra de la mezcla. Y contenido de soya para una libra de la mezcla. ¿Ok? Y aquí me dicen que lo que se quiere es minimizar el costo. Entonces voy a poner la función objetivo. La función objetivo es el costo. Y aquí tengo los costos. El costo por libra de caliza, de maíz y de soya. Entonces, lo que yo quiero es minimizar 0.0164 por x1, etcétera, ¿no? Entonces, es correcto. Tengo costo por libra y eso es lo que yo quiero minimizar. Ahora, ¿qué restricciones tengo? Y ese sería el tercer paso. Bueno, tengo una restricción que dice que el calcio tiene que estar por encima de 0.8 y por debajo de 1.2 en porcentaje. Entonces, el calcio, aquí tengo yo los contenidos de calcio para cada uno de los materiales, para caliza, para maíz y para soya. Entonces, cuando yo multiplique 0.38 por x1 más 0.001 por x2 más 0.002 por x3, eso me va a generar dos restricciones. Por un lado, tiene que ser mayor o igual que 0.8 y por otro, 0.8%. O sea, esto es 0.0008. Y esto
porque esto está expresado en porcentaje y esto está en contenido. O sea, esto es 38, eso es un. Entonces tengo que llevar eso a una sola medida y expresarlo de esta manera. .38 x1 más 0.01 x2 más 0.02 x3 mayor o igual que 0.8. Lo está poniendo ya en libras. ¿Por qué? Aquí hay un elemento importante y es que me están diciendo que es el 0.8% y son 100 libras. El 0.8% de 100 libras es 0.8 libras. Y por eso, pues entonces ya aquí está 0.8. De la misma manera que el 1.2% de 100, pues que es 1.2 justamente porque es por ciento. Entonces me queda esta restricción de esta manera. O sea, es la misma, fíjense que es lo mismo porque esto es contenido de calcio, tiene que ser mayor o igual que 0.8 y menor o igual que 1.2. Por otro lado, con respecto a las proteínas, el 22%, al menos el 22%, o sea, tiene que ser mayor o igual que 22. Entonces, esto, bueno, aquí en la variable esta no va a estar en esta restricción porque no tiene. Entonces, sería 0.09 por x2 más 0.5 por x3. Aquí está puesto el 0, pero a la hora de escribirlo igual no es necesario ponerlo. Mayor o igual que 22% de 100 libras, que es 22. Y lo mismo ocurre con la fibra, que es el tercer componente, 0.02, 0.08, 0.08 tiene que ser. Dice que la fibra a lo más es 5%, a lo más. Entonces tiene que ser menor o igual. Y fíjense que en este problema sí tenemos restricciones, por eso lo quise ver, del tipo mayor o igual y del tipo menor o igual. Pero tenemos otra restricción más. Y es que la suma de los tres valores tiene que dar 100. Entonces, aquí, cuando yo escribí, puse contenido de caliza para 1 libra de la mezcla, realmente no es para 1 libra. Porque si no, la suma no me podría dar 100. Sería para la mezcla. O sea, aquí las variables están formuladas en términos de la mezcla, de las 100 libras. Contenido de caliza para la mezcla, contenido de maíz para la mezcla y contenido de soya para la mezcla. Y esa suma, porque ya está expresada de la misma manera que aquí esto ya no está en términos del porcentaje, sino que ya se multiplicó por 100. Como ya todo estaba multiplicado por 100 y por eso aquí habla del contenido de las 100 libras, entonces x1 más x2 más x3 tiene que ser igual a 100. Y bueno, cada uno de esos valores tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, este problema es un problema un poquito diferente a los anteriores porque en este caso tenemos restricciones del tipo mayor o igual, restricciones del tipo menor o igual y una restricción del tipo igual. Y además la función objetivo es una función a minimizar. Entonces, este es uno de los problemas que ya veremos que a la hora de formularlo y resolverlo con MATLAB es un poquito diferente a los demás. Bueno, entonces, aquí aparecen en este material que está en la plataforma, se los muestro, yo no lo estaba, yo estaba viendo el Word para poderlo editar, pero es este que se llama formulación de un problema de programación lineal, o de problemas de programación lineal, ejemplos. Ustedes lo tienen ahí en la plataforma. Tienen todos los ejemplos, incluso resueltos. ¿Ok? Entonces, ustedes van a completar la lectura, van a revisar todos esos ejemplos y yo les voy a poner en la plataforma, o sea, ahora no lo tienen, no está ahí en este momento, pero les voy a poner un documento donde van a tener algunos ejemplos
no creo que les ponga mucho, tal vez 2, 3 ejemplos en los que ustedes tienen que hacer el modelo. O sea, todos estos problemas ya están modelados. Cuando digo modelado, son los 3 puntos que tenemos que poner. O sea, variables, función objetivo, especificando si es maximizar o minimizar, y restricciones. Y esos problemas que les voy a poner en la plataforma son los primeros que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Para ver el tema de modelación. Primero, nada más que modelación. Ya en la próxima clase los vamos a resolver con MATLAB. Pero primero quiero que vean cómo ustedes pueden, o sea, hasta dónde aprendieron a, una vez que ven el problema, expresarlo en esos 3 pasos. Variables, función objetivo, restricciones. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Por mi parte no, doctor. Por mi parte tampoco, doctor. Ok, bueno, entonces si no hay preguntas, no hay comentarios, lo dejamos aquí. Insisto, terminen de revisar este documento. Ahí hay otros ejemplos resueltos. Ahí van a ver el de el agua, la distribución del agua. Hay otros de equipamiento, fabricación de piezas, procesamiento, etcétera. Son más o menos del mismo estilo. Y entonces, bueno, les voy a subir un documento donde hay 2, 3, no les voy a poner más que esos 2, 3 ejemplos para que ustedes los modelen. Y entonces la próxima clase empezamos viendo si pudieron modelarlos, sin profundizar demasiado, solamente hasta dónde pudieron llegar con el modelo. Y ya entonces en la próxima clase vamos a ver cómo resolver estos tipos de problemas o este tipo de problemas en todas sus variantes, con ecuaciones, inecuaciones, maximizar, minimizar todas las variantes con el comando LINPROC de MATLAB. ¿Alguien no tiene MATLAB instalado ya? Bueno, si no lo tiene, el problema no es que no lo tenga, es que lo tengan para la próxima semana. La próxima semana sí vamos a trabajar. Todos tienen que tener MATLAB para la próxima clase. ¿Alguien cree que tenga dificultades para tener en la próxima clase MATLAB? Por mi parte no, doctor. Ok. Bueno, si alguien tuviera problemas, me lo dicen a tiempo para ver si los puedo ayudar a que tengan la instalación. Recuerden, bueno, yo creo que ya la clase pasada casi todos, me parece que César, tú estabas reinstalando o algo así. Recuerden que lo único que tienen que hacer es en la versión, los que ya lo hicieron, pues ya no tienen que volverlo a hacer. En la versión que tienen de MATLAB, probar el comando LINPROC, L-I-N-P-R-O-G, de Linear Programming. O sea, LINPROC, así seguido LINPROC. Y si le saca un mensaje de error, pero un mensaje de error que lo que dice que le faltan parámetros, está bien, quiere decir que tienen la función. Si no tuvieran la función, lo que dice es undefined o undefined. O sea, lo que dice no es que usted tuvo un error, sino que no está entendiendo. MATLAB dice, yo no sé de qué me estás hablando. Si ustedes ponen LINPROC y lo que les dice es que faltan parámetros, entonces MATLAB sabe de qué significa LINPROC. Ok, bueno jóvenes, entonces terminamos por hoy, nos vemos el próximo jueves a las 9. Recuerden que no les voy a pasar link, o sea, entren a Teams, entren al equipo que se llama Modelado Matemático y pues se supone que ya así entran a la clase. Nos vemos la próxima semana, paro la grabación. La grabación además va a estar la voy a pasar allá a la plataforma, sustituyo las que están, voy a poner la de la clase de hoy, si es que se salva bien, y además en automático se sube a recordings en donde dice archivos, hay una carpeta material de clase y hay otra que se llama recordings, ahí en recording está la grabación de la clase de la semana pasada y va a estar esta también, se pone ahí en automático. De acuerdo, maestro. Gracias.